La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Os damos la bienvenida de corazón a cada uno. Es una alegría encontrarte cada día en Reina de la Paz TV, encontrarnos para conocer mejor a Jesús. De eso vamos a hablar precisamente en el Evangelio de hoy, de conocer al verdadero Jesús. Porque se puede hablar de Jesús de Nazaret, se puede hablar de nuestro Señor Jesucristo diciendo muchas cosas de Él. Unos pueden decir unas cosas, otros otras. Jesús era así, Jesús era de esta otra manera, Jesús pensaba esto, Jesús pensaba esto otro. Y podemos decir muchas cosas, cada uno lo que quiera decir. Pero se trata de conocer al verdadero Jesús, al que Él era de verdad, y conocer lo que Él decía de verdad, lo que Él pensaba, lo que Él enseñó. Vamos a escuchar el Evangelio, que es la manera de conocer de verdad a Jesús. Vamos a ver qué nos dice Él. Miércoles, día en que nuestra Madre nos invita al ayuno. Es importante el ayuno para que haya paz en el mundo y en tu corazón, en tu familia. El ayuno es un arma poderosa. Por eso, la Reina de la Paz nos lo recomienda con insistencia. Los miércoles y los viernes a pan y agua, y tendremos un arma poderosa contra Satanás. Pues el Evangelio de este 10 de junio, miércoles, es de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Estamos en el corazón de la enseñanza de Jesús, el Sermón de la Montaña. Todos estos días vamos a ir viendo el Sermón de la Montaña de Jesús, que está en el capítulo 5 y siguientes del Evangelio de San Mateo. El Sermón de la Montaña es como la esencia de su enseñanza. Pues bien, en la esencia de la enseñanza de Jesús está cumplir la ley. Nosotros tenemos que conocer al verdadero Jesús, como decíamos al principio, no lo que nos quieren decir de Él, según las modas del momento, según lo que en cada momento nos guste escuchar o no nos guste escuchar. ¿Cómo puedo conocer al verdadero Jesús? Leyendo el Evangelio. En los Evangelios, en los 4 Evangelios, está la verdadera enseñanza de Jesús. Y si tú quieres saber qué es lo que Jesús decía, qué es lo que Jesús enseñaba, no hagas caso a lo que te puedan decir unos u otros
según las modas del momento. Vete al Evangelio, mira qué es lo que Jesús hizo y dijo y cree en eso. ¿Y cómo puedo vivir el Evangelio? Pues lee los mensajes de la Reina de la Paz. Por eso nosotros hemos puesto empeño e interés en publicar este libro, La Reina de la Paz en Medjugorje, historia y mensajes, para que puedas tener a tu alcance los mensajes de la Reina de la Paz. Porque ella, ¿qué es lo que hace? Enseñarnos a vivir el Evangelio, cómo ponerlo en práctica. ¿Quieres interpretar bien el Evangelio? Lee el Catecismo. Es la interpretación real de la doctrina de Jesús, la interpretación verdadera. Porque se puede interpretar el Evangelio de muchas maneras. Pues yo interpreto que Jesús se refería a esto o a esto otro. Pero hay una interpretación autorizada, que es la de la Iglesia Católica. Lee el Catecismo y ahí encontrarás cómo entender bien las palabras de Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús hoy? Jesús hoy nos dice que la ley es importante. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud. Como venimos diciendo, hoy en día existen pastores desorientados que nos presentan una imagen extraña de Jesús. Por ejemplo, hace no mucho escuchaba a un pastor que decía: Jesús habló del amor. Eso es de lo que habló Jesús. Jesús no nos dijo esta ley y esta otra. Él nos dijo: amaos. Esa es la ley de Jesús. Eso es falsificar la figura de Jesús, la verdad de Jesús. Porque Jesús nos dijo: amaos. Efectivamente, es el mandamiento principal, el más importante. Y si no tengo amor, como dice San Pablo, no soy nada. Y tenemos que amar a todos y tenemos que tener misericordia con todos, empezando por nosotros mismos, que somos los primeros pecadores. No somos mejores que nadie. Pero parte del amor verdadero es también decir lo que es pecado y lo que no es pecado. Y decir la verdad de Jesús. No he venido a abolir la ley y los profetas. El que enseñe a los hombres a incumplir alguno de los mandamientos menos pequeños, dice Jesús, será el menos importante. Es decir, el que diga: este mandamiento es muy pequeño, no pasa nada. Dice Jesús: pues ese será el menos importante en el reino de los cielos. Pero el que cumpla los mandamientos, el que cumpla la ley y se lo enseñe así a los demás, será grande en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que se tiene que cumplir hasta la última letra o tilde de la ley? ¿A qué se refiere? Se refiere a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque podéis ver en el Evangelio que había otros preceptos humanos que Él no les daba importancia. Por ejemplo, Él no se lavaba las manos siempre que llegaba de la calle antes de comer, y los fariseos se escandalizaban de eso. Pero esos son preceptos humanos que pueden cambiar con el paso del tiempo. Por ejemplo, la Iglesia tiene potestad para decidir en cada momento cuál es la mejor edad para que los niños reciban la primera comunión. Y hay en lugares, por ejemplo en las iglesias católicas de Oriente, que los niños reciben la primera comunión muy pequeños, poco tiempo después de nacer. Y hay en otras iglesias
por ejemplo, en Europa, en América, que los niños reciben la primera comunión ya bastante más mayores, con 7, 10 años. Esos mandamientos son mandamientos que decide la Iglesia porque no afectan a la esencia de la verdad que nos ha transmitido Jesús. Y entonces la Iglesia tiene potestad para cambiar esas cosas. Y no hay problema en cambiar esas cosas. Si en un momento los pastores deciden esto, hacerlo de esta manera o de esta otra, uno puede comprenderlo mejor o no comprenderlo tan bien. Puede estar más de acuerdo o menos, pero en eso los pastores tienen autoridad dada por Jesús para decidir sobre esas cosas y tenemos que aceptar esa autoridad. Cuando Jesús dice que hay cosas que son inmutables, que el que las cambie será el menos importante en el reino de los cielos, se refiere a la esencia de la verdad que Él nos ha transmitido, es decir, a los 10 mandamientos. Y eso no lo puede cambiar nadie, porque es enseñanza directa de Jesús, que Él nos dijo y que toda la historia de la Iglesia ha mantenido de esa manera. Es decir, hay cosas que Jesús las dijo y que después toda la historia de la Iglesia ha dicho siempre, esto está bien. O otras cosas que ha dicho siempre, esto está mal. Eso no lo puede cambiar nadie. Eso no cambia con el paso del tiempo, porque pertenece a la esencia de lo que Jesús nos ha enseñado. Y el que lo quiera cambiar será el menos importante en el reino de los cielos, como dice el Catecismo en el número 1756. Dice lo siguiente: es erróneo juzgar la moralidad de los actos, es decir, si están bien o están mal, considerando solo la intención que los inspira. No, si tiene buena intención, pues está bien. No, eso no es así. O las circunstancias que son su marco, el ambiente social, la presión social, la coacción, etc. Bueno, dicen algunos, es que esto con el paso del tiempo ya no es como antes. Es que la mentalidad cambia, las cosas evolucionan y hay cosas que ya no están mal. Dice el Catecismo, hay actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias, por ejemplo, del paso del tiempo, de las diferentes épocas, e independientemente también de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto, es decir, por el acto mismo. Hay cosas que siempre estarán mal, por mucho que estemos en otros tiempos, porque hay cosas que para siempre son buenas, porque el Señor nos ha dicho, esto es bueno, y hay cosas que nos ha dicho que son malas y que seguirán siendo malas hasta el final de los tiempos, aunque nos quieran hoy hacer creer que eso ya no está mal. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, lo que pertenece a la esencia de nuestra fe, lo que enseña el Catecismo, aunque encontréis personas, sea quien sea, que os diga que eso ya no es así ahora, no tenéis que creer en sus palabras. Jesús lo dice claramente en el Evangelio de hoy y lo vamos a ir viendo en estos días sucesivos. Él no nos dijo solamente amaos
y lo que te salga si tú amas, eso está bien. No. Él nos dijo que hay cosas que están mal y que no las debemos hacer nunca porque el Señor no las quiere. Para comprender esto hay que tener el corazón puro. La Virgen nos dijo el 2 de octubre de 2014: calmad vuestra sed de mis manos os ofrecen a mi Hijo, que es fuente de agua pura. Él reavivará vuestra fe y purificará vuestros corazones, porque mi Hijo ama los corazones puros, y los corazones puros aman a mi Hijo. Solo los corazones puros son humildes y tienen una fe firme, es decir, una fe que no se tambalea, que no deja que la afecten las tormentas de las opiniones. Yo os pido corazones así, hijos míos. Tenemos que tener el corazón puro para poder comprender las enseñanzas de Jesús. Por eso tenemos que orar, porque orando nuestro corazón se hace puro. Y por eso os invitamos a ver hoy el programa Conversando con Dios, como cada día adoramos a Jesús para que Él nos dé un corazón puro. Y hoy nuestro encuentro semanal de oración, Orad con alegría. Oramos todos juntos, con cantos, con la palabra de Dios, con los mensajes de la Reina de la Paz, para que a través de la oración, de la alabanza, de la súplica, nuestros corazones sean puros y podamos comprender las enseñanzas de Jesús. Queridísimo hermano, queridísima hermana, que la Reina de la Paz te bendiga en este día abundantemente, a tu familia, a tus seres queridos, con su bendición maternal.